Hola, buenos días, jóvenes. Vamos a comenzar hoy con fundamentos de la geometría analítica. Para esto vamos a comenzar con localización de puntos en el plano cartesiano. Primero que nada, el plano cartesiano se llama así en honor a un matemático francés que se llamaba René Descartes. ¿Sale? Vale. Él propuso su plano cartesiano con dos ejes perpendiculares entre sí. A uno le llamó eje X y al otro eje Y. Decíamos que son perpendiculares, forman 90 grados entre ellos. El punto donde se tocan le llamó origen, ¿ok? Y a la derecha del origen las X son positivas y a la izquierda negativas. Hacia arriba las Y son positivas y hacia abajo son negativas. Y un punto el que ustedes quieran, se representa por sus coordenadas X y Y. ¿Qué significa esto? Que tú vas a caminar sobre el eje X unidades. Ya que llegas aquí, vas a caminar Y unidades sobre el eje Y. Y ya llegaste a tu punto P. ¿Ok? Estas unidades las vas a poner, esta longitud, como primera componente. ¿Ok? Y lo que camines o la longitud a lo largo del eje Y lo vas a poner como segunda componente. Vamos a ver unos ejemplos. Se nos pide calcular, o más bien encontrar los puntos 2, 6. Los voy a escribir acá. 2,6 menos 6 menos 4, 4 menos 2 y menos 5 menos 6. Nosotros nos damos cuenta que este plano cartesiano se divide en 4 regiones llamadas cuadrantes, donde los ejes X y Y son positivos. Ese sería nuestro primer cuadrante. Y vamos a girar como los ángulos positivos de manera antihoraria. Este sería el segundo, el tercero y el cuarto cuadrante. ¿Ok? Bueno, vamos a localizar aquellos puntos. Esos puntos. 2, 6. Vas a caminar 2 unidades sobre el eje X y 6 para arriba. Y este sería el primer punto. 2,6. ¿Ok? Después vamos a encontrar el punto menos 6 menos 4. Caminamos 6 unidades sobre el eje X negativo, o sea, hacia la izquierda. 2, 3. Menos 6 y 4 en el Y negativo, o sea, hacia abajo. Aquí está. Ok. Ese sería el punto menos 6 menos 4 que está en el tercer cuadrante. Vamos ahora por el punto 4 menos 2. Este punto. Caminamos 4 a la derecha a partir del origen y 2 hacia abajo. Ese sería nuestro punto, ¿ok? 4, menos 2. 4 en el eje X positivo hacia allá y 2 en el eje Y negativo hacia abajo. Menos 2. Por último vamos a encontrar el punto menos 5 menos 6. Este va a ser el punto menos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Menos 5 y
menos 6. Por acá estaría. El punto que está en rojo es menos 5, menos 6. Vamos a escribir esto por acá. Menos 6 menos 4. Bueno, y esa sería la localización de puntos en el plano. Ok. ¿Qué vamos a ver ahora? Distancia entre dos puntos. Imagínate que tú tienes en el plano dos puntos, el punto P1 y el punto P2. Muy bien, antes de continuar, para encontrar la distancia entre dos puntos en el plano, vamos a localizar, o más bien vamos a encontrar la distancia entre dos puntos en el eje X. Ok, nomás vamos a tener una componente, no vamos a tener componente en Y. Supón que tú quieres encontrar la distancia de 1 a 5. Este sería tu punto P1. P1, 1, y el punto P2 sería 5. La distancia va a ser P2 menos P1. En este caso, 5 menos 1 te da 4. Esta longitud es 4. Si tú quieres encontrar la longitud o la distancia de P3 que está en el punto 3 al punto P4 que está en menos 11, ¿cómo lo vas a encontrar? Esta distancia de P3 a P4 sería el punto final, bueno, el punto final menos 11 menos el punto inicial 3, que es menos 14. Generalmente nos entregan distancias negativas, sería únicamente 14 la distancia. Ok, habiendo visto eso, ya vamos a entrar a ver la longitud, o más bien la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano. Imagínate que tú tienes estos dos puntos, el punto P1 con coordenadas x1 y y1 y el punto P2 con coordenadas x2 y2. Si tú te das cuenta, aquí se va a formar un triángulo rectángulo. Ok. Ese triángulo rectángulo. Y necesitas encontrar esa distancia. ¿Cómo lo vas a hacer? Encontrando primero las distancias sobre tus catetos. La distancia en X sería X1 menos X2. Y la distancia en Y, Y1 menos Y2. Y usando Pitágoras, tu distancia va a ser igual a la raíz de los cuadrados de los catetos. La raíz de la suma de los cuadrados de los catetos sería X1 menos X2 al cuadrado más Y1 menos Y2 al cuadrado. Y esa sería la distancia entre dos puntos. Vamos a ver ejercicios con eso. Ok, nuestro primer ejercicio dice, bueno, nuestro problema dice que tenemos que demostrar que estos vértices forman un triángulo equilátero. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que las distancias entre los tres puntos tienen que ser iguales. Vamos entonces a calcular la distancia AB.
la distancia AB, que va a ser la raíz de 3 menos menos 3. Y esa diferencia al cuadrado, más 3 menos menos 3. Y esa diferencia al cuadrado. Vamos a calcularla. Quedaría la raíz de, quitando paréntesis, 3 más 3 sería 6. Ese 6 está al cuadrado, 36. Más, hacemos lo mismo acá, nos queda exactamente igual. Nos queda positivo, 3 más 3, 6. Al cuadrado, 36. Esto sería la raíz de 72. Pero la raíz de 72 es raíz de 36 por raíz de 2. Y la raíz de 36 es 6. Por lo tanto, la distancia AB es 6 raíz de 2. Vamos ahora a calcular la distancia AC. La distancia AC. Vamos a tener la raíz de menos 3 raíz de 3 menos 3. Y esta diferencia al cuadrado. Más 3 raíz de 3 menos 3. Y esa diferencia igual al cuadrado. Bueno, ¿cómo vamos? Esta es la distancia AC. ¿Cómo vamos a resolver esto? Vamos a tener un binomio al cuadrado. Vamos a tener el primero al cuadrado. 3 raíz de 3 al cuadrado sería 3 al cuadrado y la raíz de 3 al cuadrado. El primer término es 9 y el segundo 3. Sería 27. Más el doble del primero por el segundo. Tendríamos 18 raíz de 3 más el segundo al cuadrado. Vamos por el segundo binomio. El primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo. Pero aquí el segundo es negativo, por eso aquí queda negativo. Más el segundo al cuadrado. Estos dos términos se van a cancelar. Haces la suma y te queda raíz de 72. Y esto nos quedó igual que en la distancia de A a B, porque era raíz de 36 por raíz de 2. Y esto es 6 raíz de 2. Por último, tenemos que calcular la distancia de B a C. La distancia de B a C. Tú vas a tener menos 3 raíz de 3 menos menos 3. Te quedaría positivo, más 3. Más 3 raíz de 3 menos menos 3. O sea, más 3. Y este binomio lo elevamos al cuadrado. El cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Vamos por el segundo binomio. Quedaría el primero al cuadrado, al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Se cancelan, se suman y vemos que es lo mismo. Raíz de 36 por raíz de 2 igual a 6 por raíz de 2. Vemos que esa distancia entonces de B a C es igual. Todas las distancias son iguales. Por lo tanto, es un triángulo equilátero. ¿Sale? Vale. Si se demostró. Vamos por un segundo ejemplo.
Vamos a ver primero las coordenadas de un punto medio de un segmento dirigido. ¿Ok? Supón que tú tienes dos puntos. El punto P1, que es X1, Y1, y el punto 2, X2, Y2. Tú vas a tener aquí un segmento y tienes que encontrar las coordenadas del punto medio. Vamos a llamarle punto 3, ¿ok? ¿Cuáles van a ser sus coordenadas? X3 y Y3, ¿cuáles van a ser? No las conoces. Bueno, va a ser el promedio de las coordenadas en X y las coordenadas en Y. X3 va a ser igual al promedio X1 más X2 entre 2. Y Y3, Y1 más Y2 entre 2. Lo sumas y divides entre 2. No tiene mucha ciencia. Ok. Bueno. Vamos ahora a encontrar el perímetro de un cuadrilátero. Ese cuadrilátero va a tener por coordenadas 3 menos 1, menos 3 menos 1, 0, 3, 3, 4 y 4 menos 1. Aquí conviene graficar, ¿por qué? Porque no te vas a agarrar calculando las distancias todos contra todas y sumando. ¿Por qué? Porque si tú tienes un cuadrilátero, independientemente de cómo estén, si tú haces eso de calcular las distancias todos contra todos, también estás calculando las distancias diagonales que no te van a servir para el perímetro. Entonces conviene comenzar graficando. Vamos a tener, vamos a bautizarlos. Este va a ser A, B, C y D. El punto A, menos 3 y menos 1. Este va a ser A. El punto B, 0, 3, B. El punto C, 3, 4 y D, 4 menos 1. 4 menos 1. Ok, aquí está. Vamos a calcular la distancia AB. Va a ser igual a la raíz de 0 menos menos 3, queda 3. Y esa diferencia al cuadrado. Más 3 menos menos 1, 4 al cuadrado. Esta distancia te queda 3 al cuadrado, 9. Y 4 al cuadrado, 16. Es la raíz de 25, o sea, 5. De A a B va a haber 5 unidades. Vamos ahora a calcular BC. Vas a tener 3 menos 0, 3 al cuadrado, más la diferencia de la y. 4 menos 3, 1 al cuadrado. Esto te queda raíz de 9 y raíz de 1. Perdón, 9 al cuadrado. 3 al cuadrado da 9 y 1 al cuadrado da 1.
Esto es raíz de 10. A lo mejor se cancela al final, no sé. Vamos a ponerlo así como raíz de 10. Vamos a calcular la distancia de C a D. Y la distancia va a ser la raíz de las diferencias. 4 menos 3, 1 al cuadrado, más menos 1 menos 4, menos 5 al cuadrado. Te queda 1 al cuadrado y 5 al cuadrado, 26. 25 que sería raíz de 26. Y por último la distancia AD. La raíz de las diferencias. 4 menos 3 es 7. Y menos 1 más 1, 0. Sería la raíz de 7 al cuadrado. 0 al cuadrado. 49 más 0 es 0. Perdón, es 49. Y la raíz de 49 es 7. Y el perímetro es la suma de todo esto. El perímetro sería 7 más 5, 12. Más raíz de 10, más raíz de 26. Y de manera aproximada, ¿cuánto dio eso? $20.26 unidades. Ok, unidades las que tú quieras, centímetros, metros, lo que sea. Vamos a ver otro ejemplo que dice: hallar el punto medio del segmento cuyos extremos son menos 2 y 3 y 6 menos 3. Vamos a graficarlos. Y vamos a tener menos 2, 3 y 6 menos 3. Este sería el punto A y este el punto B. Nos interesa el punto medio de este segmento. Recuerda, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vas a tomar las coordenadas en X y las vas a sumar y las vas a dividir entre 2. Vas a tener menos 2 más 6 entre 2 y menos 2 más 6 es 4 y entre 2 te da 2. Y, tomas las coordenadas en Y, las sumas con todo y signo. Sumar con todo y signo significa que si es menos lo restas, si es más lo sumas, ¿no? Entre 2. Vas a tener 3 menos 3, 0, entre 2 te queda 0. Este sería el punto medio, 2,0. Ok, este sería tu punto medio. Vamos a ver otro ejercicio. Dice, demostrar que los siguientes puntos son los vértices de un triángulo isósceles. ¿Qué significa que sea isósceles? Que dos de sus lados van a medir lo mismo y el tercero va a medir diferente. Vamos a comenzar. Este sería A, B y C. Vamos a calcular la distancia de A a B. Serían la diferencia de las X, 2 menos 2, 0 y al cuadrado. Más la diferencia de las Y, 2 menos menos 1 es 3 y lo elevas al cuadrado. Te quedaría, sácalo a tu calculadora, te queda 3. Ok, esta
este se cancela porque es 0 al cuadrado. Y la raíz de 3 al cuadrado pues es 3. Seguimos la raíz, o más bien la distancia de A a C. Vamos a tener la raíz de la diferencia de las X. 5 menos 2 es 3 y al cuadrado. Y la diferencia de las Y, menos 2 menos 1 es menos 2 más 1. O sea, menos 1 al cuadrado. Esto sería 9, 1. Es raíz de 10. Seguimos con la distancia BC. Tomamos las diferencias de las X al cuadrado y las diferencias de las Y al cuadrado y lo sumamos. Diferencias de las X, 5 menos 2, 3 al cuadrado. Más diferencias de las Y, menos 2 menos 2 es menos 4 al cuadrado. Y queda raíz de 9 más 16 es la raíz de 25 igual a 5. Por lo tanto, no es isósceles. Vamos a comprobarlo. 0, 3, 3, 1 y 3 y 4. Así es. Por lo tanto, no sería un triángulo isósceles. Vamos ahora por otro ejemplo. Dice que los extremos de un segmento son 2 y 4. Vamos a graficarlo. 2 y 4. Y 8 menos 4. Esos son los extremos de un segmento. Dice, hallar el punto que divide a este segmento en dos partes iguales. O sea, tenemos que encontrar el punto medio. ¿Ok? X va a ser la suma entre 2. 2 más 8 entre 2. Queda 10 medios. Queda 5. Y Y, 4 menos 4 entre 2. O sea, 0 entre 2, 0. Las coordenadas serían 5,0. Este sería el punto 5,0. Sería el punto medio. El que divide en dos partes iguales. ¿Ok? Vamos por otro ejemplo. Este otro ejemplo dice, uno de los extremos de un segmento es el punto 7,8. Y su punto medio es 4,3. Hallar el otro extremo. Y 8. Este es un extremo. Y 4,3 sería el punto medio. Entonces, el otro extremo quedaría por acá. Ok, y hay que encontrarlo. Vamos a encontrarlo de la siguiente manera. Nosotros sabemos que el punto X del punto medio sería x1 más x2 sobre 2. Conocemos el punto medio, que es 4. Conocemos el primer punto, que es 7. Únicamente hace falta
encontrar x2. Vamos a multiplicar todo por 2 y restarle 7 a ambos lados de la igualdad, que haría x2 igual a 1. Vamos ahora a encontrar y2. Nosotros aplicamos el mismo criterio para encontrar la y2. Conocemos y del punto medio, que es 3, y1, pero no conocemos y2. Multiplicamos todo por 2 y dividimos todo restamos 8. Por lo tanto, las coordenadas del otro extremo serían 1, menos 2. ¿Ok? Ya con esto vamos a pasar a su libreta a resolver unos ejercicios.